Vamos entonces con nuestras Biblias, hermanos, Romanos. Libro de Romanos, capítulo 6. Estamos aquí. Este es el mensaje 91 en esta serie del libro de Romanos. Y tengo una carga esta mañana. Y le pido al Señor que me dé sabiduría, le pido al Señor que me dé inteligencia, le pido al Señor que me dé el don para poder compartir esta que yo considero una tremenda verdad. Y puesto que es tan grande, puesto que es tan profunda, puesto que es tan vital, es tan ignorada también. Porque el enemigo de nuestras almas se encarga de eso, que nosotros ignoremos aquellas cosas que deberíamos saber, que las posterguemos, que no sepamos, porque conociendo estas verdades, entendiendo estas verdades, estos principios eternos, es como nosotros podemos vivir mejor y más efectivamente nuestro cristianismo. Y créame que no estoy exagerando cuando digo eso. Acompáñame entonces al libro de Romanos, capítulo 6, verso 1, y vamos a terminar en el verso 7, y es ahí donde vamos a estar esta mañana. ¿Qué pues diremos?, pregunta Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el resto de los versículos va a contestar esta pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él contesta de manera definitiva en el verso 2, me genoito. De ninguna manera, no se te ocurra, saca esa idea de tu mente. Basta de pensar así, que esa idea salga de tus pensamientos. Es otra forma de decirlo, no me genoito, de ninguna manera. Y luego Pablo va a decir, ¿por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo va a decir una verdad. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ustedes deberían saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Sabían eso? Que su viejo hombre, ¿cuántos tienen viejo hombre y vieja mujer? Fue crucificado, ya es un hecho. Fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, privado de su poder, eso es lo que quiere decir, a fin de que, con el propósito de, con el objetivo de que no sirvamos más al pecado. Verso 7, escucha esto, es tan conciso, Pablo con pocas palabras dice tanto, con pocas palabras es tan profundo, es tan doctrinalmente profundo, mira lo que dice, porque el que ha muerto, y ese es el título del mensaje. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Señor, oramos esta mañana. Estamos parados delante de tu palabra. Te pido que nos hables, nos enseñes, nos instruyas. Sácanos de nuestra ignorancia. Alumbra, Señor, con la luz de tu palabra nuestra mente y corazón. Y que esta mañana, Señor, no solamente tengamos más información del libro de Romanos, sino que esta mañana, Señor, nosotros podemos recibir luz, pero esa luz que transforma, esa luz que cambia nuestra manera de pensar y por lo tanto nuestra manera de vivir. Bendice este tiempo juntos, lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. En el año 897, en enero de ese año,
enero del año 897. Ni siquiera se había cumplido 1000 años del nacimiento de nuestro Señor. Año 897 después de Cristo, en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, se llevó a cabo uno de los sucesos más bizarros de la historia de la Iglesia Católica Romana. Después de 9 meses de muerto, el cuerpo del Papa Formoso fue exhumado para ser llevado a juicio. Piensa en eso. Después de 9 meses de muerto, fue exhumado para llevarlo a juicio. Los restos del Papa fueron vestidos con las túnicas papales, con la corona papal, con el anillo papal y todo el ornamento papal digno del Papa. Y fue sentado en el trono papal, en donde él tenía que escuchar los cargos en su contra. El Papa, sin poder defenderse, obviamente no dijo ni una sola palabra, estaba muerto. Sin poder defenderse, el fallecido Papa fue encontrado culpable de haber llegado a ocupar el cargo de obispo de Roma y Papa de la Iglesia de manera fraudulenta, además de haberse involucrado indebidamente en la política europea. Por lo tanto, se declaró inválida su elección. Después que fue declarado culpable, fue despojado de sus vestiduras, de su corona, de su anillo, y le fueron cortados sus 3 dedos de su mano derecha, con las cuales el Papa impartía la bendición a los súbditos. Así que fue condenado a que sus restos fueran puestos en un lugar secreto, pero después los restos del Papa Formoso fueron arrojados al río Tíber para que fueran destruidos y desapareciesen de la faz de la tierra. Pero cuenta la leyenda de que los restos del Papa, lo que quedaba de él después de 9 meses de muerto, quedaron atrapados en las redes de un pescador que los guardó por algún tiempo para luego, después de la muerte del Papa Sergio III, los restos del Papa Formoso fueran depositados en el Vaticano, lugar en el cual ahora están. Piensa en eso. Es para no creerlo. Es para no creer cómo es posible. Es difícil imaginar que este tipo de actos pudieran caber en la mente de alguien, juzgar a una persona que ya está muerta, exhumar su cuerpo para luego juzgarlo. ¿No te parece ridículo? ¿No te parece inútil? Bueno, eso es. De todas maneras, se conoce también como el juicio cadavérico, esto que ocurrió con el Papa Formoso. Pero yo quiero ir un poco más allá y usar esta crónica de la historia para enseñarnos un principio que Pablo ha venido diciéndonos una y otra vez. Y es que alguien que ha muerto, alguien que ya ha muerto, no tiene ninguna participación posible en el mundo de los vivos. Si al momento de fallecer esa persona tenía alguna deuda con alguien, tenía incluso una deuda con la sociedad, una vez que esa persona ha muerto, la deuda ha sido cancelada. Yo no he visto a nadie de Ripley, a nadie de Falabella, a nadie de Casa Zúñiga en Baquedano o en el cementerio El Sendero esperando ahí o reclamándole a la tumba: págame, págame, págame. La muerte cancela todo, cancela toda deuda. Como decía Calvino, la muerte extingue todas las operaciones de la vida. La muerte anula todas las obligaciones. La muerte rompe todos los lazos, cancela todas las viejas cuentas. La muerte
definitiva. Cuando un hombre ha muerto, ese hombre ha sido absuelto y liberado de todas sus responsabilidades, deudas. El que ha muerto, escuche esto, el que ha muerto nunca más podrá ser juzgado o condenado. Es por eso, haciendo un poco de memoria, que era tan importante que los jerarcas nazis fueran capturados vivos para poder llevarlos a un juicio. Y esto fue lo que ocurrió en 1945 en el conocido juicio de Nuremberg, en Alemania. Esa es la idea que Pablo ha venido enseñándonos y hablándonos. La muerte, la muerte, la muerte. Y Pablo, por medio de una máxima judía, quiere poner en nuestras mentes el incalculable efecto y consecuencia que tiene la muerte. Y en este caso, específicamente, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo para nosotros tiene un efecto incalculable. Para nosotros la muerte de Cristo es algo efectivo y es algo que nosotros podemos disfrutar cada día. La muerte de Cristo tiene efectos sobre nosotros en este mundo y en el venidero. Así que Pablo comienza el verso 7 con una frase explicativa. Pero antes de entrar en el verso propiamente tal, quiero mostrarles algunas otras versiones de otras Biblias de este mismo pasaje. Por ejemplo, la versión Palabra de Dios Hoy dice de este pasaje: la persona que ha muerto ha sido liberada del pecado. Quiero que noten que ha sido. Eso es importante en nuestro análisis. La versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: porque cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. John Philip, que es un comentarista bíblico, lo traduce de la siguiente manera: porque se puede decir con seguridad que un hombre muerto es inmune al poder del pecado. Mira lo que dice Kenneth West en su traducción, dice: porque el que murió de una vez por todas se encuentra en la posición de una relación de permanente libertad de la naturaleza pecaminosa. La versión Biblia ampliada dice lo siguiente: porque cuando un hombre muere, queda libre, desatado, librado, absuelto de la pena y del poder del pecado. Mira esa frase: absuelto de la pena y del poder del pecado entre los hombres. Estas son algunas versiones que nos ayudan a clarificar un poco más lo que este versículo quiere decirnos. Recuerde que Pablo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo y Pablo quiere poner muy en claro lo que significa la muerte de Cristo. El texto griego comienza con un hogar, apotanon, dedikaiotai, apotes, amartías, o mejor traducido, estas dos palabras, apotanon, dedikaiotai, son dos verbos juntos. Están juntos en el griego, así que se puede traducir de la siguiente manera: porque el que ha muerto, justificado, es del pecado. ¿Alguien dice amén? ¿Hay algún amén esta mañana? Cuando dije que este verso comienza con una frase explicativa, y eso es hogar, es una conjunción causal. En otras palabras sencillas, Pablo va a explicar o condensar todo lo que él ha venido diciendo, y es por eso que yo leí todo hasta el verso 6. Entonces Pablo quiere explicar y confirmar lo que acaba de decir. Es una frase explicativa, es una frase argumentativa.
de lo que ya él ha dicho anteriormente. Pablo entonces ha venido hablando. ¿Cuál es el gran tema? Primero, que los creyentes pueden vivir permanente en pecado, viviendo y abusando de la gracia. Estamos en la gracia, estamos en Cristo. Nunca vamos a perder nuestra salvación. Entonces pequemos. ¿Por qué? Si el pecado hizo que la gracia abundara, entonces si yo peco más, habrá más gracia. Y Pablo dice, esto no es posible. Y Pablo pasa a explicar por qué es imposible que un cristiano deliberadamente, intencionalmente, quiera vivir en pecado. Y Pablo ha venido diciendo en el verso 6 y los versículos anteriores que nosotros hemos sido identificados con Cristo. Hemos sido unidos a Cristo. Y que cuando Cristo murió, esa muerte ha tenido un efecto en mi vida. Cuando Cristo murió, el viejo hombre fue crucificado. Es decir, mi vida antigua en Adán fue crucificada. Pero luego dice que además el cuerpo de pecado ha sido destruido. Otra versión dice, ha disminuido su poder. ¿Con qué propósito? Para que no sirvamos más al pecado. Para que una vez que hemos sido librados de la esclavitud del pecado, ya no vivamos como esclavos del pecado. Y Pablo le está diciendo aquí categóricamente, un creyente que ha sido unido a Cristo no es esclavo del pecado. ¿Lo creen o no lo creen? Si no lo creen, no importa porque es verdad absoluta. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay verdades tan profundas acá que las ignoramos. Y Satanás se encarga que las ignoremos. Verso 7 entonces es un resumen de lo que él ha venido diciendo. Y comienza con esa frase explicativa, hogar, que es una frase argumentativa. Dice, ¿por qué el que ha muerto? Porque el que ha muerto. Ese porque es una explicación. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pablo usa este verbo, ha muerto. Apotanon. En el aoristo participio activo. Apotanon es un verbo compuesto de apo, que quiere decir separación, pero también es un intensivo, es decir, le da potencia al verbo. ¿Y cuál es el verbo? Tenesco, que quiere decir muerte o morir. Y está precedido por un apo, que quiere decir muerto, bien muerto. Es alguien que está completamente muerto, es un cadáver. Pablo dice, el que ha muerto está completamente muerto, no está pataleando, no está luchando por la vida, no está conectado a las máquinas, no es un vegetal, no es una persona que está en estado vegetal y todavía el corazón late, no, está muerto. No hay duda de eso, es un cadáver. Ahora, la construcción gramatical de este verbo, y es importante que lo sepamos, es importante que nosotros sepamos y entendamos que este verbo está en el tiempo aoristo, que quiere decir una vez y para siempre. Es un hecho real, es un hecho consumado, es un hecho inamovible, inalterable, está hecho, algo ocurrió en el pasado. Y esto, hermano, no se puede cambiar. Y recuerde, Pablo está hablando de la muerte de Cristo, pero por la vinculación que tenemos en Cristo, cuando Cristo murió, hermanos, quiero decirles que esto es una verdad
y no una experiencia. Y no una experiencia. Porque alguien podrá decir, pastor, pero yo no me siento muerto. Porque todavía en mi naturaleza pecaminosa está activa, todavía peco. No me siento muerto. Mi experiencia me dice exactamente lo contrario a lo que la Biblia dice. ¿Sí o no? Pero quiero decirle, hermano, que la gran mayoría de nuestra vida como creyentes, nuestra vida como cristianos, no tiene nada que ver con nuestra experiencia. Porque yo podría preguntar, ¿cuántos de ustedes son salvos? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos de ustedes son salvos? ¿Cómo lo puedes comprobar? ¿Tiene el certificado que bajó del cielo? Un ángel bajó del cielo y dijo, ya Vicente, este es el certificado, eres salvo. O vamos a tatuar aquí en la frente, salvo, siempre salvo. O una vez que yo sí fui salvo, ya nunca más pequé, nunca más tuve malos pensamientos, nunca más tuve inclinaciones hacia el mal, nunca más. ¿Eso te ocurrió? No ha ocurrido. Mi experiencia muchas veces es contraria a la verdad, pero quiero decir, Pablo ha dicho que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La vida del creyente es una vida de fe, porque Pablo dice que el justo por la experiencia vivirá. ¿Dice eso? El justo por la tradición vivirá. El justo por sus sentimientos vivirá. ¿Qué dice? El justo por la fe vivirá. Y hermanos, lo que yo estoy hablando esta mañana es una verdad absoluta. El que ha muerto, Cristo murió y yo estaba en Él, por lo tanto yo he muerto. Aunque muchas veces no parezco muerto, aunque muchas veces parece que Adán está vivo y Eva también. Pero ¿sabe por qué? Porque no entendemos esta verdad. Y yo quiero, por favor, escúchame con todo tu corazón, con toda tu mente. Concéntrate en lo que yo estoy diciendo y le pido al Espíritu Santo que golpee tu conciencia, que golpee tu mente y que entiendas esta verdad. Porque cuando yo entiendo esta verdad, la creo en mi corazón, la aplico en mi vida y vivo en esa función, el Espíritu Santo me da el poder para vivir en esa verdad. Quiero adelantarme a algunos versículos que yo creo que ya el próximo año vamos a estar tocando. El verso 11, Romanos 6, 11. Pablo está hablando de la muerte y los efectos de la muerte de Cristo y las consecuencias en mi vida. Y Pablo sabe que esto es una verdad y no una experiencia. Nunca más vuelvas a depender de una experiencia. Amén. Nunca más vuelvas a depender de una emoción. No tengo ganas de orar. No tengo ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas de ir a los grupos caseros. No tengo ganas. ¡Basta! No estés sujeto a tus emociones. Vive por verdad. Vive por principios. No vivas por experiencia. Mira lo que dice el verso 11. Así también vosotros, ¿qué dice? Consideraos. Es una palabra clave y lo vamos a estudiar cuando lleguemos al verso 11. Pablo dice, hemos muerto, Cristo ha muerto, hemos muerto. Cristo fue sepultado, tú fuiste sepultado. Nosotros hemos sido vinculados a Cristo, hemos sido plantados, hemos sido crucificados, hemos sido muertos, pero también hemos sido resucitados y ascendidos y estamos donde está Cristo. Eso es una verdad. Es verdad, lo que yo estoy diciendo es verdad. No importa si tú lo crees o no, no importa si tú lo sientes o no.
Es una verdad axiomática, es la verdad del cielo, has muerto. Y el verso 11 dice, así que de aquí en adelante ustedes deben vivir pensando en esa verdad. Eso es lo que quiere decir, consideraos. No me siento muerto, pero Pablo me dice, considérate muerto, porque has muerto. ¿Entiendes lo que trato de explicar? ¿Es muy difícil? Entonces Pablo dice, el que ha muerto, tiempo aoristo. Dame unos minutitos más, lo voy a explicar un poco más profundo. Así que los lectores de la carta, los hermanos de Roma, sabían, tenían claro, estaban familiarizados con la idea de la esclavitud. Recuerden ustedes que prácticamente el 50% de la población en Roma eran esclavos. Así que había muchos esclavos. Así que ellos sabían y entendían fácilmente que solo la muerte podía traer libertad al esclavo. Así que cuando un esclavo moría, dejaba de ser esclavo, el amo no lo podía mandar a hacer cualquier cosa porque estaba muerto. Así como el juicio Formoso, eres culpable, Formoso, está muerto. Un esclavo que ha muerto ya no es esclavo. Y hermanos, nosotros hemos sido, y lo voy a repetir, lo voy a volver a repetir y voy a insistir en eso hasta que te salga por los oídos, te salga por la mente, te salga por cada respiración. El creyente ha sido unido vitalmente a Cristo. Estamos en Cristo. Todo lo que Cristo es, lo es el creyente. Todo lo que Cristo ha hecho, se le atribuye al creyente. La obra de Cristo es la obra del creyente. Todo lo que pase con Cristo es algo que me ocurre a mí. Si Cristo murió, y ese hecho es real, es histórico, entonces yo también he muerto. A eso se refiere Pablo cuando dice, el que ha muerto. ¿Te sientes muerto? No importa si te sientes muerto. Dios te ve a ti muerto en Cristo. Recuerde que el creyente, en su primera vinculación con Adán, se encontraba inmerso en el reino de la muerte, nació muerto, sujeto al pecado, esclavo del pecado, sumiso al pecado, y era incapaz de no pecar. Y la única sentencia era muerte temporal y muerte eterna. Pero Cristo cambió todo eso. Volvamos al verso 7. Pablo dice, porque el que ha muerto, y aquí está el otro verbo, ha sido justificado. El verbo justificado, dedikaiotai, está en el tiempo perfecto, indicativo pasivo. Y esta palabra, justificado o justo, quiere decir alguien que se ajusta sus actos, su vida, con las demandas de Dios. En esta persona no hay injusticia, por lo tanto, nadie puede juzgarlo, nadie puede castigarlo, nadie puede condenarlo. Es una persona completamente absuelta. Ok, tenemos dos verbos entonces. El primero es el verbo ha muerto. Pasado, presente. ¿Cierto? Dijimos que ese ha muerto. ¿Qué tiempo? ¿Alguien se acuerda? Aoristo, correcto. Y el otro verbo ha sido justificado. Escuche esto.
Cuando un verbo está en el tiempo aoristo, significa que esa acción ocurrió en el pasado. Es como si hiciéramos un punto. ¿Ok? Ya ocurrió. Yo miro al pasado y es algo que ya ocurrió. Está hecho, está consumado. No lo puedo cambiar, no lo puedo alterar. Está hecho. Cuando Cristo murió, y nosotros podemos mirar hacia el pasado y podemos mirar a esa cruz en el Calvario. Esa muerte, esa cruz es tu muerte. Ahí moriste tú. En la mente de Dios es así. Cuando Cristo murió, tú moriste. Tiempo aoristo. Qué increíble, ¿no? Y nos cuesta entenderlo porque dice, yo estoy vivo, ¿cómo voy a estar muerto? Sí, pero a los ojos de Dios está muerto. Pero luego dice, el que ha muerto, dice, ha sido justificado. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está este verbo? Tiempo perfecto. El tiempo perfecto también señala cosas del pasado. Pero el tiempo perfecto indica algo que ocurrió en el pasado, pero que permanece en el tiempo hasta hoy. Entendamos esto. Yo he muerto, eso no se cambia, no se muta, no se altera. Cristo murió, yo morí, es un hecho. ¿Ok? Y el que ha muerto ha sido justificado, y escuche esto, y permanece hasta hoy en un estado de justicia. ¿Alguien dice amén? Permanece en un estado de justicia. Hermanos, entonces cuando yo nací de nuevo, yo fui vinculado a Cristo, fui inmerso en Cristo, fui puesto en Cristo. En ese momento fui vinculado con su muerte y en ese mismo momento yo fui justificado, algo que ocurrió en el pasado, pero continúa los efectos ahora. Escúchame esto. ¿Cuándo nacieron de nuevo? Yo nací de nuevo el 25 de septiembre 1900, siglo pasado. Y ese momento recibí la justicia de Cristo. En ese momento recibí toda la justicia de Cristo. Lo voy a repetir por tercera vez. Ese día recibí toda la justicia de Cristo. Pero eso sigue hasta hoy inmutablemente. ¿Tú crees que en estos no sé cuántos años, casi 40 años, yo no he caminado mal? No hablen, por favor. ¿Ustedes creen que en estos años yo no he fallado? ¿Tú crees que en estos 40 y tantos años yo no he pecado? No le pregunten a la Adriana, por favor. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claro que sí, soy un pecador empedernido, pero ¿sabe qué? La justicia de Cristo fue dada una vez y permanece, no cambia, no se altera. Sigo siendo justo como el primer día. Y tú también. Y tú también. El tiempo perfecto nos habla de la constancia de la acción. Algo ocurrió en el pasado, pero sigue, pero estoy en proceso, sí, pero la justicia sigue. La justicia de Cristo está cubriéndote cada momento. La justicia de Cristo está sobre ti. El Padre sigue mirándote y sigue viéndote en justicia, tanto como la justicia de Cristo. ¿Pueden entender eso? Así que cuando Satanás quiere acusarnos, quiere condenarnos, hay una sola cosa que yo puedo decir. Yo puedo decir, mira la sangre, pon tus ojos en la sangre, porque es la sangre de Cristo la que me ha justificado. Amén. Absuelto, no hay culpa sobre él. Piensa en eso.
No hay culpa sobre ti en este mismo momento. No hay condenación. Porque es imposible que haya condenación para ti si estás en Cristo. Romanos 8:1, de modo que si alguno está en... No. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Por qué no puede haber condenación? Porque he muerto. Porque he muerto. Y el que ha muerto, aleluya. ¿Puedes levantar tu mano y decir aleluya? El que ha muerto ha sido justificado. El que ha muerto ha sido justificado. No hay juicio posible. No hay condenación. Pero pastor, no siempre me porto bien. Estamos igual. Pero aquí no es mi vida la que está siendo juzgada, es la vida de Cristo. ¿Pueden entender eso? Es Cristo. Es Cristo. Quiero mostrarles algo. Tenemos el reino de Adán y el reino de Cristo. Todos nosotros, todos, hemos nacido en Adán. ¿Sí? Hemos venido a este mundo en Adán. Génesis capítulo 5 habla de que de ahí en adelante todos los descendientes son descendientes de Adán. Y Eva, por supuesto. Así que tú has venido a este mundo y has venido y has sido puesto en el reino de Adán, el reino de la muerte. Hemos nacido en este reino y estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Hemos venido a este mundo y cada persona que ha nacido en este mundo no es justa. Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. Además, esa persona no busca a Dios, en esa persona no hay justicia, no hay nada bueno o tan bueno como para que pueda lograr su salvación. Cada persona que nace en Adán está muerto. ¿Y cuál es su destino? La muerte eterna. No hay otra. Ha nacido muerto y su destino es la muerte. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros ha nacido en Adán y cada uno de nosotros ha venido a este mundo con una culpa. Ha venido con una carga y con una deuda. Y cada uno de nosotros es un ser pecador. ¿Sí? Alguien ha dicho, bueno, ¿y por qué Dios no puso en Adán, ¿por qué Dios no puso en el huerto del Edén a Héctor Fuensalida? ¿El mundo sería mejor o no, Héctor? Seguro. Seguro. ¿O por qué Dios no puso a Iván Espejo? Un mundo maravilloso. Escuche esto. Al que hubiera puesto en el jardín del Edén, habría pecado de la misma manera. O era Adán o era Ramón. Entonces todos nosotros hemos nacido en este reino y hemos nacido muertos. Todos nosotros de ahí en más hemos sido y somos culpables de pecado. Todos nosotros somos culpables de traición cósmica. Porque cada uno de nosotros ha afrentado al Dios santo y justo. Cada pecado. ¿Cuántos años vive una persona
promedio, 80 años. ¿Cuántos días son 80 años? 80 por 365. Jorge, tú eres ingeniero. Y en cada uno de esos días son horas. Y cada hora es un segundo, son segundos. Y si cometiéramos cada segundo un pecado en nuestros 80 años, ¿cuánto sería? Por cada uno de esos pecados yo merezco el infierno. Por cada uno de esos pecados yo merezco el infierno. Lo merezco. Si hay algo que merece la raza humana, es el infierno. Nadie puede decir, oh, eso no es justo, eso no es justo. Dios, eso no es justo. Y Dios te va a preguntar, ¿y tú quieres que yo haga justicia? Ah, no es justo, Dios no es justo. Y Dios te va a preguntar, ok, hagamos justicia entonces. ¿Tú pecaste? Sí, bueno, algunas veces. Un solo pecado y te mando al infierno. Uno. Hagamos justicia. Cada uno de esos pecados merece el infierno por traición cósmica. Yo he ofendido a un Dios santo. Acción, pensamiento, como sea. Cada segundo de mi vida lo he ofendido, merezco el infierno. Entonces yo he nacido en este reino, es el reino de la muerte, porque hemos nacido muertos y vamos a la muerte eterna. Cada persona que ha nacido en este reino, cada persona merece la muerte. Cada persona merece la muerte. No importa lo que yo haga, no importa cuán bien me porte, no importa que yo haga obra filantrópica, no importa que yo sea una buena persona. He nacido en este reino y merezco la muerte. Voy allá. Y Dios, te digo, es completamente justo si manda a toda la raza humana al infierno. Y nadie podría decirle, eres injusto. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. ¿Por cuánto todos pecaron? ¿Cuántos pecaron? Están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero aquí hay algo, hermanos. Cristo entró en este reino, entró en este mundo. Y nació como un hombre. Gálatas 4:4. Y vino a este mundo. La diferencia es que Él no vino con pecado. Él nació sin pecado. ¿Sí? Vivió una vida justa, recta, santa, agradó al Padre. Entonces la única posibilidad de que alguien salga de este reino es la muerte. ¿Pero para qué? Para ir a otra muerte, la muerte eterna. Jesús apareció para destruir las obras del diablo, Hebreos 2:14. ¿Qué es lo que hace Jesús acá? ¿Qué es lo que hace Jesús para rescatarnos? Él muere. Cristo, vamos a poner una corona, Cristo muere. Él muere. Pero con esa muerte, Él nos vincula a Él. Él nos une a Él en su muerte. Entonces, hermanos, la paga del pecado es muerte. La única posibilidad de salir de acá es la muerte. Pero en este caso era para salir a muerte eterna. Entonces, escúchame esto. La única posibilidad para que esta deuda sea saldada es la muerte. Solamente cuando un pecador muere, está saldada esa deuda con Dios. Pero aquí tenemos un problema. Porque todos íbamos a morir y nadie podía ser salvo. Porque iba a morir y estaba muerto y iba a morir una muerte eterna. Pero cuando Cristo aparece y nos vincula a Él, su muerte es nuestra muerte. La muerte ni para Cristo ni para nosotros es final. Porque cuando Cristo resucita,
nos lleva con Él al otro reino. Colosenses 2:13. Cada uno de nosotros merecía la muerte. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, yo merecía la muerte. Pero quiero decirle algo. Yo pagué mi deuda. Mi deuda está pagada. ¿Cómo? Claro, porque Cristo murió. Entonces yo morí. Entonces he muerto. Esa deuda de mis pecados ya ha sido saldada por mí, por mi sustituto, Cristo. ¿Entienden la idea? Entonces yo merecía la muerte. Dios sabía que yo tenía una deuda con Él. Pero yo fui puesto en Cristo y Cristo murió y mi deuda ha sido cancelada. Es lo que pasó con el Papa Formoso. Tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable. Y el Papa estaba ahí. Estaba muerto. No había ninguna posibilidad de culpa, no había ninguna posibilidad de condenación, no había ninguna posibilidad de volver a la muerte si ya estaba muerto. Hermanos, por eso es imposible que yo sea condenado, porque yo ya morí. Yo ya pagué por mis pecados. En Cristo, por supuesto. Es Cristo el que ha pagado. Entonces yo no le debo nada a Dios. Porque Cristo pagó mi deuda. ¿Entienden o no? Cristo fue el que pagó mi deuda. Está pagada. Está pagada. Entonces, si el que ha muerto ha sido justificado, y dijimos que esa palabra quiere decir librado o absuelto, la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo alguien que ha sido librado y absuelto del pecado podría seguir pecando? ¿Cómo es posible que los que han nacido de nuevo y han sido identificados con Cristo y puestos en Cristo todavía estén sujetos y dominados por la antigua naturaleza como si no hubieran nacido de nuevo? ¿Cuál es la razón? Hebreos 11:25 habla de los deleites temporales del pecado. ¿Sabe por qué la gente peca? Porque considera que el pecado es un placer. El pecador peca porque encuentra divertido el pecado, pero es divertido por un tiempo. Beber es divertido, emborracharse es divertido por un tiempo. El adulterio es divertido por un tiempo. La lujuria es divertida por un tiempo. La inmoralidad es divertida por un tiempo. La ira, el enojo da cierta satisfacción, el deseo de venganza, la amargura, el robo, la glotonería, la holgazanería es divertida por un tiempo, pero no satisface el alma. ¿Sabe por qué hay creyentes que siguen en esto? Primero porque ignoran que ese poder que el pecado tenía sobre ellos ya no es. ¿Por qué? Porque ya no están en Adán, están en Cristo. Así que el pecado tenía poder hegemónico, tenía poder absoluto, pero ahora que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, tenemos otro poder que es superior al poder del pecado. Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es la comunión de la iglesia. Son los medios de gracia que el Señor ha dado a nosotros. ¿Por qué deberíamos vivir en pecado? No existe ninguna razón para eso, hermanos. Porque hemos sido trasladados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El que ha muerto, ha sido justificado. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú guardes estas palabras, estos pensamientos en nuestros corazones, Señor.
Yo pido, Señor, que nos des luz por esta verdad. Ayúdanos a entender que hemos muerto. Es un hecho innegable, inamovible, incambiable, inalterable. Hemos muerto en Cristo y por ese acto hemos sido justificados, Señor. Junto con eso, hemos sido trasladados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor. Y estamos ahí y ahora no tenemos por qué pecar. No estamos obligados a pecar. El pecado no es nuestra única opción, porque tenemos el Espíritu. Ahora, el pecado no es amo, no es un tirano. El pecado es una opción. Así que el que peca es porque ha escogido pecar. Ayúdanos a entender esta verdad y ayúdanos a considerarnos muertos, Señor. Ayúdanos, te pido. Bendice este mensaje y guárdalo en nuestro corazón. Y te pido que nos acompañes esta semana. Protege a los que amamos. Seguimos orando por Santiago, recupéralo completamente, Señor. Seguimos orando por Eleuterio, sánalo, Señor. Tócalo, Señor. Ayúdale en este tiempo difícil y complicado. Ayuda a la familia también. Señor, lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.